Fisiología del transporte. Cuando el paciente es crítico, la ambulancia debe ir a baja velocidad. Las fuerzas de la energía se ven involucradas y afectan las condiciones del paciente. Las fuerzas G se experimentan especialmente durante maniobras como giros bruscos, frenadas rápidas o aceleraciones intensas. Estas acciones pueden afectar negativamente a pacientes con ciertas condiciones médicas, especialmente aquellas relacionadas con el sistema cardiovascular o lesiones traumáticas. Las fuerzas tridimensionales se refieren a las fuerzas que actúan en 3 dimensiones del espacio: longitud, anchura y altura. En el contexto de la física y la ingeniería, se utilizan 3 coordenadas para describir completamente la posición y movimiento de un objeto en el espacio tridimensional. Estas coordenadas son comúnmente denominadas X, Y y Z. Las fuerzas G, o fuerzas gravitacionales, son las fuerzas que actúan sobre un objeto debido a la gravedad. En el contexto de la fisiología humana, se habla de fuerzas G en relación con las aceleraciones experimentadas por el cuerpo en diferentes direcciones. Las fuerzas G pueden afectar al cuerpo humano en 3 ejes principales. Fuerza G axial, GZ, positiva, GZ+, ocurre en dirección de pies a cabeza. Por ejemplo, durante una aceleración brusca vemos cómo se experimenta en una ambulancia en movimiento. Negativa, GZ, ocurre en dirección de cabeza a pies. Por ejemplo, durante una desaceleración brusca o durante el traslado de un paciente en una ambulancia. Las fuerzas G axiales afectan principalmente al sistema cardiovascular, ya que pueden influir en el flujo sanguíneo, la presión arterial y la oxigenación del cerebro. Fuerza G lateral, GX, positiva, GX+, ocurre en dirección lateral, de un lado a otro del cuerpo. Por ejemplo, durante una maniobra de la ambulancia hacia la derecha o izquierda. Negativa, GX, ocurre en dirección opuesta, en el sentido lateral contrario. Puede ocurrir durante una maniobra en sentido contrario. Las fuerzas G laterales afectan principalmente al sistema vestibular del oído interno, lo que puede provocar mareos y desequilibrios. Fuerza G vertical, GY, positiva, GY+, ocurre en dirección vertical, de la cabeza a los pies. Puede experimentarse durante un desplazamiento a gran velocidad de la ambulancia. Negativa, GY, ocurre en dirección opuesta, de los pies a la cabeza. Puede experimentarse durante el desplazamiento de la ambulancia. Las fuerzas G verticales pueden afectar al sistema musculoesquelético, especialmente a la columna vertebral y las extremidades. Recuerden, si el paciente tiene una condición médica inestable o lesiones que podrían agravarse con movimientos bruscos, la ambulancia debe conducirse con precaución y a baja velocidad para mantener la estabilidad del paciente. Pídeme.